¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es martes 17 de noviembre. Ya van unos cuantos días que estamos charlando. Este, bueno, ustedes vieron que ayer dejé un poco, estuve bastante tiempo, voy a estar un rato menos, porque hoy va a intervenir la abuela también. Eh, pero quería decirles, comunicar, vieron que estamos yendo un poco a veces para atrás, otras veces para adelante, más o menos como hacen ahora las miniseries, ¿viste? Que aparecen un año después, 7 años después, bueno, es un ida y vuelta, así los mantenemos atentos. Nada, es broma. Antes de continuar un poco con lo que empezaba a hablar ayer, y ya que se estaba empezando a complicar la cosa. Cuando terminé el primario, ya los militares tenían una cierta presencia en muchas decisiones. Y en casa mi papá me dijo, ¿qué te parece? ¿No te gustaría entrar en el Liceo Naval Militar? Y sí, no, a mí siempre me gustaron los aviones, pero dije, sí, puede ser, porque ¿qué ventaja tenías? Que entrando ahí, al tercer año, te podías retirar y ya tenías la conscripción hecha, la colimba. Colimba, quiere decir corre, limpia y barre. Entonces era un adelanto, porque ¿qué pasaba? Que la mayoría, cuando tenías 18 años, 20, y estabas en una carrera, te cortaban, te tocaba el sorteo, tenías que hacer la colimba, y te cortaba todo tu proyección, digamos. La colimba tenía sus cosas interesantes, porque había mucha gente, muchos muchachos, que hoy también lo tenían que hacer quizás las chicas, pero si estuviera, había muchos muchachos que no tenían acceso a estudios secundarios, no tuvieron acceso a estudios secundarios, tuvieron que trabajar de hoy, o no, andaban mucho en la calle, y al estar ahí, éramos rigurosos, pero bueno, había, lamentablemente, como siempre, en estos países, había abuso de las autoridades con respecto a los soldados, a los colimbas. Eso quería, porque si no se me olvidaba. Otro detalle que quiero intercalar es que recuerden que yo iba a la peluquería de don Enrique. Don, no le decíamos señora, don. No a todos se le decía don. Aquel que tenía una cierta respeto, que uno respetaba. Don, según una versión, dice que quiere decir de origen noble. No estoy haciendo más de maestro, pero simplemente era un respeto que había. ¿Y por qué comento lo de la peluquería? Porque había con mi papá, cuando Enrique, tenían una relación, tuvieron bastante tiempo una relación, pero ellos ¿qué hacían? Como en la peluquería se juntaban dos hombres de esa edad y a discutir de política más que otra cosa, que siempre estaba metido en eso, por ahí metido. Como mi papá era radical, entonces entre ellos dos, hacían como cruces, que vos decías, uy, esto como que estaban teniendo alguna discusión o algo, pero era para que se prendieran los otros, y entonces ahí se armaba todo el despelote. Pero siempre lo hacían. Y otra cosa es que también tuvieron, cuando ellos eran jóvenes, ya era
ya me tenía a mí, ya había nacido Cookie, todo eso, habían tenido, en Avellaneda, había un caudillo, los intendentes era un caudillo, que en este momento no recuerdo el nombre, y andaban, a veces tenían que andar armados, porque la cosa... Barceló. La cosa se ponía afuera, ¿no? En la calle, porque te asaltaban. Entonces, a mi tío Oscar, yo recuerdo que una vez les pegó un susto bárbaro, que lo corrieron al tiro, bueno, no era tan, tenía esas cosas, ¿no? Después, bueno, eso quería comentarlo. Y yendo un poquito a la parte, digamos, inicial de la secundaria, les comenté también que el tren en el ramal Roca era Constitución Quilmes, pero había una razón por qué había un tren local a Quilmes. En ese entonces, una de las fábricas más importantes era la Quilmes, la cervecería Quilmes, que ocupaba miles de obreros y empleados. Inclusive hasta tenían, que todavía debe estar, quizá Rubens nos podrá dar alguna información después, que era el Parque de los Cerveceros, que todavía está. O sea, tiene una parroquia, hay gente, se ha casado gente. O sea, era una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces, por eso, y también estaba, en Bernal estaba la Bernalesa, que era una fábrica textil muy importante. Ahí trabajó, si mal no recuerdo, si no me va a corregir, que trabajaba Rubén, llegó a trabajar Rubén. Entonces por eso de ahí se justificaba ese tren local, que paraba en las estaciones locales hasta Quilmes. Bueno, ¿qué pasa con la parte política? Esa década infame que yo le hablé en ese momento, se crearon dos instituciones, que ya que lo dije, la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Trigo. La Junta Nacional de Granos, perdón, de trigo no, de granos, gracias señora. La Junta Nacional de Granos tenía un organismo que controlaba, que era el IAPI. Eso era IAPI, IAPI. Y la Junta Nacional de Carnes era la CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne. Esos eran organismos del Estado. ¿Para qué se crearon eso? Que no fue de Perón, fue en la década del 30-40. Como el progreso siempre de nuestro país, si bien había mucha participación inglesa, los ingresos eran de la carne y de los cereales, como es ahora. No cambió nada mucho de eso. Pero quiso hacer una transformación industrial, que la logró en parte. Pero a veces se crearon industrias que no éramos competitivas con las del exterior, ¿no? Con las empresas del exterior. Y que en vez se les quitó independencia a los particulares, había excesos también, porque había gente que tenía muchísima tierra, pero la gente que laburaba en el campo, ahí se ve está la abuela trabajando atrás. La gente que trabajaba en el campo, con la carne, criando el ganado y sembrando y cosechando, se empezó a ver como cooptada, ¿no? Porque el Estado quería controlar todo, más que nada ellos decían que era para fijar un precio sostén para que la producción tuviera un precio mínimo para que no se fundieran las empresas. Pero en definitiva era para administrar todo y desde el Poder Ejecutivo controlar todo. ¿Entendés? Eso empezó a generar, ya en la época de Perón, se intensificó aún más. Entonces empezó a generar el desaliento, no solamente en las actividades rurales,
sino también en las pequeñas industrias que se habían creado, que también se habían creado muchas incentivadas por el mismo Perón. Pero, ¿qué pasa? Después cuando llegaba un momento que se necesitaba plata, empezaban a empezar a ahogarlas con impuestos. El tema es que todo eso empezó a generar un poco de bronca. Y algunos, ya no sé si lo comentamos, pero cuando asume Perón, o ya de antes, se decía que el Banco Central, el Tesoro del Banco Central, no se podía caminar por la cantidad de lingotes de oro que había. Porque como había pasado la guerra, durante la guerra se cobraba con oro, porque las monedas, ni nada del dólar, ni la libra, ni el marco de los alemanes, el franco francés, nada, todo eso no tenía prácticamente valor. Entonces llegaban barcos que traían oro para pagar todos los productos que nosotros enviábamos, ¿no? Después eso se usó mucho para acción social, pero también se mal usó. Bueno, después vamos a ver si entendemos. Esto es desde mi óptica, siempre de lo que yo escuchaba y lo que yo veía, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en los primeros años la fábrica de mi papá funcionaba bien al principio, en la época de Perón, más o menos un poco más, cuando yo era chico, ya estaba en el secundario, pero ya en el 52 o 53, con el ahorro impositivo y que empezaron todas, que sí, algunas cosas estaban buenas, pero como se empezó a quitar rentabilidad, estaban los ricos, los pobres, al personal había que darle más beneficios, y a veces se podía, pero a veces la empresa no podía. Lo que pasa es que generalmente los altos funcionarios, los ministros y demás, no tuvieron ni un kiosco, entonces se creen que administrar es fácil, decir, no, aumentemos acá, aumentemos acá. Pero hay que administrar, hay que ver lo que entra y lo que sale, ¿no? Para eso tendrían que poner todas mujeres de aquella época, eran las amas de casa, que eran las que administraban los pesitos que entraban y salían. Bueno, hay muchísimo para hablar de... Vamos ahí también, porque esto ya como le dijimos, esto no es solamente para los que quieran ver esto, sino también para nosotros como un recordatorio, para que el alemán no nos ataque, tratamos de recordarnos, y es un ejercicio que valoramos mucho. A ver, ¿qué otra? Bueno, los ferrocarriles. Los ferrocarriles, en el 48, los ferrocarriles estaban administrados y eran de los ingleses y los franceses. La mayoría eran los ingleses. Como había mucha deuda que los países europeos tenían con nosotros, yo no quiero entrar en la parte, no estuve ahí, pero uno analizando, y por comentarios, por lo que uno ha leído, por ejemplo, los ferrocarriles ingleses faltaba muy poquito para que terminara la concesión que tenían, porque lo administraban ellos, manejaban todo ellos, y al terminar la concesión tenían que dejar todas las vías férreas de 10 puntos y todo el material rodante también en perfectas condiciones. Bueno, no fue así. ¿Por qué no fue así? Bueno, Inglaterra no podía pagar lo que nos debía, entonces en vez de esperar, no podía pagarlo ahí, había que esperar un plazo. Como no podía, entonces el gobierno decidió encima pagarle para, antes que venciera la concesión, finalizar el contrato, ¿no? Esto es no es muy técnico, es bastante simple, y entonces eso se vendió como el gran logro de ahora los ferrocarriles son argentinos.
¿eh? Hicieron un bamboche, una propaganda, es un relato, porque faltaba tan poco y nos quedamos con material obsoleto, después que hubo que invertir mucho, y ya se habían generado industrias afín al ferrocarril argentinas que fabricaban las ruedas, muchos importaban, pero ya muchos hasta vagones empezaban a hacer acá. Bueno, pero había que hacer esa propaganda, ese bamboche, y era así. Bueno, volviendo al secundario. Un año que nos marcó, sí, fue muy importante, fue el 55. En el 55, que hubo las dos revoluciones que le hicieron a Perón, primero fue el 16 de junio. Yo ese día fui al colegio, estaba todo tranquilo, aparentemente. Cuando me llamó la atención una cosa, no llamó porque iba con otros compañeros, cuando íbamos para el colegio, veíamos que los negocios, en Quilmes, que tiene mucha actividad comercial, estaban con las persianas por la mitad. Y entonces nos llamó la atención. Cuando llegamos al colegio, a la hora, así más o menos, nos dijeron, bueno, hay que irse para casa. Hay que irse para casa porque es una revolución. En ese entonces, en esos últimos años de Perón, ya había habido movimientos así de golpe de Estado. Inclusive nosotros, como vivíamos a media cuadra de Vitre, más de una noche te despertabas que temblaba toda la casa, y era que venían desde Magdalena, venían los tanques de Magdalena, pasaban como 200, 300 tanques, que iban para defender por cualquier cosa. Bueno, pasaban por Mitre y era impresionante, pegábamos unos sustos terribles. Bueno, nos dijeron que nos teníamos que ir a casa. Me fui a la estación, estaba con Feniá, creo, y con otro muchacho más. Fuimos a la estación y el tren estaba ahí en el andén para salir. Y de buenas a primeras viene un tren lleno de gente, hasta la locomotora, con bandera, y viva Perón, qué sé yo, todo gritando, y venía hasta la manija. Y paró en Quilmes, pero les puedo asegurar que estaba repleto. Y nos decían, vamos, y yo, no sabíamos nada, no teníamos ni idea de lo que pasaba. Vamos, que vamos a la plaza, hay que ir a defender a Perón, nosotros éramos chicos, bueno, vayan, ¿viste? Y el tren arrancó y se fue. Y después salió el local, llegó aquí a Domínico, me bajé, empecé a cruzar el parque y se veía, desde el parque Domínico, se veían aviones, ¿no? Allá a lo lejos, y se veían nubes, qué sé yo. Cuando llegué a casa mi mamá estaba toda desesperada, bueno, y fue cuando se hizo el bombardeo, que fue terrible, que estuvo la Marina y la Fuerza Aérea, con los Gloster Meteor ya en ese entonces, la Fuerza Aérea, que son los Gloster Meteor, esos aviones que también voy a comentar algo sobre eso, es como el que tenemos ahí en el aeropuerto acá de Neuquén, esos aparatos volaban y tiraban bombas. Claro, pero siempre estuvo esa, ¿cómo les podría decir? Esa duda por qué pasó ahí, porque al gobierno, no sé si a Perón directamente, pero sabían de que iban a bombardear, si no se rendían, iban a bombardear la plaza, eso fue un acto criminal, pero también hubo muchísimos más muertos, y eso me lo contó Brana, que ya no sé si vive, un amigo, un compañero que tuve en el trabajo, que él se tuvo que ir a esconder con un montón de gente en la cochera del Banco Nación, en Plaza de Mayo. Y toda esa gente que iban en micro, también llamadas para vengan a defender al general, bueno, eso también aumentó la cantidad de muertos. Fue una situación terrible.
Antes, cuando ya ahí se empezó a complicar más la cosa, y no me acuerdo qué día hubo, porque se le decía, también se le echaba la culpa a las iglesias, que habría algo, ¿no? Había algo, ¿no? Eso los historiadores, los que están estudiando historia, pueden investigar. Quemaron las iglesias, se quemaron el peronismo, por lo menos los afiliados, los que apoyaban las iglesias, fueron a quemar las iglesias, hicieron un desastre. A raíz de eso una procesión, que no fue Corpus Christi, no me acuerdo, una procesión impresionante que eso hizo temblar también a este rey, al régimen. Estaba pesada la mano, estaba bastante pesada. Como se seguía con atención todo esto, yo les hablé de esos combinados que hizo mi tío Oscar. Bueno, en mi casa, mi tío Ñato, que vivía en lo de la abuela Sara, venía todas las noches, a eso de las 10, después de cenar, y me acuerdo como siempre, nos poníamos al lado del combinado, yo me ponía porque ellos se ponían ahí, y con mi papá y mi tío, como el combinado tenía onda corta, buscábamos por la onda corta y a que se agarraba Radio Colonia de Uruguay, porque las radios de acá estaban todas cooptadas, ahí pasó un avioncito, no te decían nada, estaba todo como fue después, más adelante ya vamos a hablar con la abuela, con Malvina, que estamos ganando y nos estaban haciendo pomada. Bueno, entonces nos poníamos ahí y siempre con mi tío a las 12 de la noche, porque nos hablaba por teléfono, a ver si iba, y era toda una odisea, porque como ya ahí estaban los manzaneros, por cada manzana había alguien peronista que controlaba a ver qué pasaba en esa manzana que tenían asignada, ¿no? Bueno, fue bastante complicado. Después el 16 de septiembre del 55, ahí fue lo derrocaron a Perón, se llamó la Revolución Libertadora. Y miren cómo son las cosas, ¿no? Estábamos pensando el otro día con la abuela. Vos fíjate que Isabelita Martínez de Perón, se fue en helicóptero, un golpe militar. De la Rúa se fue en helicóptero. Y Perón, que era tan valiente, tan encumbrado, ese hombre que, como dijo la abuela, era un líder, se fue a refugiar a una cañonera en el Río de la Plata, una cañonera paraguaya. También se fue por la Puerta Chica. Se alojó ahí y murió mucha gente. Bueno, con esto termino. Abuela, si sos tan amable, podés cortar la transmisión. Ahora va a seguir la abuela. Antes que cortes. La abuela fue princesa en un carnaval. Que nos cuente esa historia, que es interesante. No llegó a reina por poco, así que listo. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar un poquito, no demasiado, para no aburrirlos. El abuelo me pone esto de que yo fui princesa del carnaval. Sí, fue un baile de carnaval que fui al club de mi casa. Y en mi casa me conocían los vecinos y todo. O sea que me eligieron por simpatía, porque tenían simpatía conmigo. Pero nada importante, un club de barrio, princesa del carnaval, dijo el abuelo. Casi me eligen reina, pero había otra chica a la que querían más que a mí. Así que bueno,
no tiene importancia, porque a mí el carnaval, ya dije lo que era, yo pensaba del carnaval. Pero bueno, fue un baile lindo, los bailes de los clubes de barrio eran lindos. Y yo había ido poco eh, al club de mi barrio, que estaba a la vuelta. Bueno, eh, hoy quiero hablar poco porque la verdad que voy más adelantada que el abuelo. Entonces tengo que esperarlo para ver cuando nos encontramos y empecemos desde ahí, ¿no? Así que, bueno, entonces si voy a hablar de cosas viejas, voy a hablar de cómo era nuestra vida, poco voy a hablar, pero bueno, cómo era nuestra vida en ese momento, los sacrificios que se hacían en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, no teníamos heladera, no había heladera eléctrica. Entonces teníamos heladera la de casa era de madera. Y adentro tenía 2 espacios, uno para poner la comida, la mercadería, la carne, el queso, esas cosas. Y otro para poner hielo, venía el hielero y traía barras de hielo, pero nosotros le comprábamos pedazos. Eso, la barra la comprábamos a fin de año y resulta que la poníamos con las bebidas en esos tachos grandes que hablaba ayer, creo que hablaba el abuelo de eso. En esos techos servían para todo, para bañarse y para poner el hielo para las fiestas. Y esa es una anécdota, ¿no? Después... Y también, perdóname, Sí. ibas a comentar lo de se lavaba la ropa, ¿cómo se lavaba? La ropa también se lavaba en esos mismos tachos, o en las piletas grandes con la tabla de lavar. Había un grupo de jazz que tenían una tabla de lavar metálica y con eso hacían el ruido, porque yo me imagino que ustedes saben lo que es una tabla de lavar. ¿Seguro? Sí, saben, porque los jabones ahora vienen como una tablita de lavar. Por ejemplo, el jabón Federal, que estamos usando tanto ahora, viene como una tablita de lavar. Bueno, eso era una tabla de lavar de madera, grande, bueno. Y daba mucho trabajo lavar la ropa. Lavar ropas en mi casa no hubo por mucho tiempo. Bueno. Y el azul, usaba el azul. Mi abuela era de lavar la ropa todos los días. Y las sábanas eran blancas. Y ella, para que no estuvieran ni amarillentas ni nada, venía en unas barritas, unas barritas chiquititas de una cosa que se llamaba azul. Se llamaba azul porque era como una pastilla azul. Y eso se disolvía en el agua y entonces las sábanas tomaban ese color azulado, celestito, clarito y eran hermosas, limpitas. Bueno. Después, otra de las cosas que nosotros conocimos fue al colchonero. Hasta que nosotros nos casamos, después, cuando nos casamos, en el año 65 nos casamos, todavía existían los colchones de lana. Eran colchones de lana de oveja, y si pasaba un tiempo largo que uno no los hacía, eso se llamaba, había que cardarlo, eso, cardar se llamaba, porque venían con unas máquinas que abrían la lana, porque se apelmazaba toda. Con el tiempo, la transpiración del cuerpo y todo se apelmazaba. Entonces venía el colchonero, abría el colchón y dale con esa maquinita cardadora que era de mano, era como un balancín para un lado y para el otro, iban abriendo la lana. Después la volvían a armar el colchón y por un tiempo largo era una delicia para nosotros dormir en ese colchón. Para el año 65 ya salieron los colchones de goma pluma. Eran de goma pluma. Eran muy cómodos. Y nosotros, nuestra lecho nupcial fue el colchón de goma pluma.
Bueno, otra de las cosas, ¿no? Cómo las mujeres se peinaban. Bueno, había quienes se hacían la permanente para no ir mucho a la peluquería. A mí me hicieron la permanente desde chiquita. Por eso nunca me gustaron los rulos. Nunca. Siempre quería el pelo lacio y nunca lo podía conseguir porque yo no tengo el pelo lacio. Tengo que tratar de hacerme brushing para que el pelo se me alice. Pero bueno, en esa época se usaba, las señoras grandes usaban rodetes importantes, ¿no? Se peinaban con rodete. Y algunas iban a la peluquería y se hacían la permanente. Era horrible la permanente porque eran unas máquinas que se ponían unos biudíes a calentar y entonces se mojaba el pelo con amoníaco o no sé qué cosa y se ponía el biudí y estaba uno un rato con esa máquina caliente y después el pelo quedaba por 3 meses enrulado, 3, 4 meses, qué sé yo. También las señoras usaban hombreras, usaban trajecitos, iban a la calle con sus trajecitos, usaban sombrero algunas. ¿Qué decides? El rodete. El rodete ya lo dije. Hombreras, bueno. Y esa era nuestra vida, una vida sencilla, pero linda, era linda. Nosotros, si bien, como dijo Néstor, hubo una época así convulsionada, de revoluciones y de esto y del otro. Como éramos chicos, jóvenes, nosotros no nos dábamos cuenta de todo lo que pasaba en ese momento y entonces éramos felices. No sé, los padres nuestros no sé si eran felices. Habría muchos que eran felices, otros que no. Bueno, y así fuimos transcurriendo con muchos gobiernos que vinieron después. Al poco tiempo de irse Perón, después que estuvieron los militares mucho tiempo, tuvo Frondizi, y también se tuvo que ir antes. Después de otro tiempo, otra revolución, y Frondizi se tuvo que ir, y vinieron los milicos, después vino el doctor Ilía, a quien me tengo que sacar el sombrero, porque fue el mejor presidente que tuvo la República Argentina. Perdón, señora. Hola, una pequeña acotación. Quedó inconcluso el liceo. Cuando yo fui al liceo, no entré al liceo. Fui a hacer el examen de ingreso y me rechazaron por pie plano. Pie plano, sí, la verdad que siempre tuve pie plano. Pero te buscaban el pelo al huevo, porque eran terribles. Bueno, eso quería porque si no, no cierran las cosas. A veces uno se va y después va para adelante, va para atrás y se va. Claro. Y bueno, yo de esas cosas de la juventud me voy recordando de algunas así, qué sé yo, en algún momento, pero quiero pasar estaba hablando de política yo ahora, estaba hablando de las revoluciones y del doctor Ilía. Bueno, ya les voy a contar un día de esto, lo que era el doctor Ilía y por qué se tuvo que ir. Es re interesante, por qué se tuvo que ir. Y cómo los milicos fueron a la casa de gobierno y le dijeron, usted se tiene que ir. Él se tomó su ropa, que era poca la ropa que tenía en la casa de gobierno, y se fue. Ya les voy a contar todo. En otro momento, porque a mí siempre me queda poco hilo en el carretel, porque el abuelo cuenta todo. Chicos, chao, buenas tardes, que anden bien.